Continuamos con la maestra Nora Morales Zaragoza, quien nos hablará de herramientas de convivencia hacia un diseño sensible a la agencia en la ciudad. La doctora Nora es maestra en diseño de información por la Universidad de las Américas en Puebla y actualmente estudia el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades aquí en la UAM Coajimalpa, donde es profesora investigadora del Departamento de Teoría y Procesos de Diseño. Sus intereses de investigación se centran en la representación de la información en los procesos participativos de visualización de datos espaciotemporales, narrativas visuales, sketchnoting y cartografía. Es miembro de la Red Nacional de Investigadores en Diseño y el grupo de Tecnoantropología. Ok, esta es una lámina que encontré en el Museo de la Ciudad de Huelva, en España, y habla del crecimiento exponencial de la industria automovilística en la época de los 70s en España. Es una interpretación de un autor. Entonces, yo más bien hoy les vengo a hablar de cómo, a partir de estudiar al sistema complejo como la movilidad, hemos tenido estas ideas que también Santiago les platicó sobre cómo consideramos estudios de la movilidad en la ciudad a partir de las interacciones que suceden entre personas, espacios y objetos desde una manera mucho más experimental puede ser, pero para entender estas relaciones. Entonces, si nosotros queremos ayudar en cuestiones de las ciudades en transición para poder adaptarse a este cambio, nosotros necesitamos mover la manera en que nos estamos aproximando a estos problemas porque son complejos. Entonces, en realidad yo lo que les vengo a mostrar es que el diseño es una herramienta estratégica y potencial para poder facilitar la agencia en este proceso progresivo desde una comprensión de la acción hasta una intervención en el espacio. Ahorita les explico más. Esta foto la tomé hace unos días y causó mucha polémica en Facebook porque es justo hacia los puentes que conectan hacia la supervía saliendo de aquí de Coajimalpa. Y esta es la situación en la que nos encontramos, donde una infraestructura que prácticamente no piensa en banquetas y que nunca pensó en los sujetos que caminan en estos puentes. ¿Por qué? Porque la solución fue de vamos a hacer puentes que conecten a Santa Fe, pero realmente no se enfocó a cómo van a usar este puente las personas y pensaron que era solo para coches y al no poner banquetas las personas no iban a caminar. Sin embargo, las personas caminan por estas banquetas porque es una necesidad, pero se espera que el coche la respete, ¿no? Y entonces nosotros creemos, vamos al diseño y decimos, pues si les ponemos un letrero con baja velocidad, lo que decía Santiago hace unos momentos, y que pasa gente aquí, ya vamos a solucionar el problema, y definitivamente este problema no se soluciona con un señalamiento, y eso es algo que tenemos que entender los diseñadores, porque muchas veces entramos en esta idea de hacer una señalización cuando ya sabemos que las personas no actuamos, y me incluyo, con racionalidad, sino actuamos ya sea que tenemos prisa o necesidades y a una idea que se podría denominar el biocosto, lo que en ese momento nos es más fácil hacer. Entonces, pensando en eso y en el concepto de agencia, yo tomo la idea de que agencia es la capacidad de actuar u operar en el mundo, pero no siempre estamos no entendemos cuál es nuestra capacidad de acción del todo y de alguna manera los objetos que nos rodean nos pueden ayudar a entender esta capacidad de acción. Tenemos en cuenta, por ejemplo, el celular se ve como un artefacto mediador de esta acción porque a veces estamos a su disposición, por ejemplo, cuando a un celular se le acaba la batería, es un agente más, está ejerciendo una influencia sobre nosotros. Nosotros estamos buscando una manera de tener energía para el celular. Y en esos términos,
nos damos cuenta que también como sociedad existe una crisis de agencia. Natalie Yeremeyenko habla de que lo que comprendemos a nivel local no corresponde a cómo entendemos un impacto a escala mayor. Entonces nosotros cuando nos sentimos en el tráfico no podemos entender, o nuestra mente no puede entender qué papel juega y cómo está afectando a la ciudad en particular. Y ahí hay un puente interesante que podemos conectar a partir de los objetos mediadores o artefactos de diseño. Entonces, tomo la idea de Bruno Latour, que plantea las redes que se ejecutan entre objetos y personas deben de ser analizadas a partir de distintos tipos de agencia. Entonces vamos a hablar que contamos con tipos de agentes no humanos que podrían ser simples protagonistas y del mundo material, pero también hay conceptos, como podemos ver que un terremoto, que es un factor, digamos, del entorno, puede afectar, y él les llama cuasi personajes o operadores espaciales porque mueven a las personas. Asimismo, contamos con agentes no humanos que podrían ser conceptos o mascotas o demás, o agentes dentro de un colectivo humano, que son grupos de personas haciendo cosas o asociaciones. A nosotros nos interesan los artefactos, aquellos artefactos que diseñamos como mediadores, sobre todo en sociedades sofisticadas, que como el celular nos influencian en nuestro comportamiento. Y justo Luso hace una distinción porque dice, llama actante a todos estos agentes, pero los que ya tienen una conciencia y pueden ser conscientes de sus acciones, los llama actores. Entonces nosotros nos centramos, o bueno, esta es una propuesta, en entender a estos artefactos mediadores dentro del concepto de la movilidad. Y obviamente entendiendo que hay una asimetría, que a veces vamos a tener cierta influencia de los objetos alrededor de nosotros, pero que esta influencia no es simétrica. A veces le hacemos caso al celular, a veces no, y estos artefactos culturales que nosotros hacemos son mediadores de la acción. Entonces, un ejemplo es el hoy no circula en términos de movilidad, cómo afecta y cómo nos afecta, y es un operador espacial porque tiene esta idea, o sea que no nada más me voy a centrar en los objetos, sino también en los programas que nos ayudan a ser mediadores de ciertas acciones relacionadas con la movilidad. Entonces, creo que desde el diseño tenemos que aproximarnos al estudio de la agencia con un enfoque un poco más amplio y no nada más pensando que los objetos que hacemos van a influenciar del todo las acciones de las personas. Entonces, veo al diseño y a la agencia como un potencial para investigar, ya sea datos, herramientas, los propios artefactos de mediación para poder lograr acciones y mejores condiciones en la calidad de vida de las personas. Y a este diseño o tipo de diseño se le denomina diseño sensible a la agencia, y es una postura donde se asume a la agencia como un fenómeno relativo. Como les decía, a veces le vamos a hacer más caso al tope que hace que uno disminuya la velocidad, y a veces le vamos a hacer más caso a la persona, pero dentro de eso estudiarlas como tal. Hay un concepto difícil de entender, pero creo que desde el diseño es fácil de entender, porque cuando nosotros diseñamos cualquier cosa, estamos inscribiendo ciertas acciones o juicios de lo que nosotros pensamos de que va a ser usado. Por ejemplo, a la hora de construir un tope, nosotros estamos previendo que una suficiente altura, dando ciertos atributos para que cuando llegue el coche la persona lo pueda ver y pueda disminuir la velocidad. Y eso no se hace de manera consciente, pero es como una especie de guión de cómo vas a actuar a partir del objeto.
y a ese objeto le podemos llamar inscripción. Es una inscripción de un programa de acción de las personas hacia los objetos. A veces los diseñadores tenemos inscripciones fuertes o restrictivas, como en el caso de los puentes, podríamos poner unas vallas para que las personas caminen por ahí y forzarlas a hacer así, o podemos hacer inscripciones suaves que permitan cierta flexibilidad para que las personas puedan seguir su camino, pero que los coches no las atropellen, por ejemplo. Y esa noción de diseño se basa también en artefactos simbólicos que no necesariamente tienen que ser objetos funcionando en la vida real. Entonces, aquí voy a una idea que es una influencia muy fuerte en esta parte de diseño sensible a la agencia, que es Ivan Illich, un sociólogo austriaco, que dice que nosotros debemos de construir herramientas que no necesariamente se enfoquen al trabajo, a la producción tecnológica, sino que traten de ayudar a la supervivencia y la equidad. Y el concepto de herramienta de convivencia, que no es nada más aquella que va a ayudar a hacer más productivo a alguien, sino también a ayudar a acercarlo emocionalmente a los objetos, a las personas. Un ejemplo podría ser el celular. Y Ivan Illich va más allá de la idea de herramientas de convivencia, porque ayuda a que no nada más se emplean, sino que de alguna manera son más autónomas estas herramientas y dirigen o dan ciertos rasgos del guión de acción a la que debes de tratar de ir, ¿no? Y la idea es que él no nada más ve la herramienta hacia los objetos, sino incluye a la misma infraestructura y a las escuelas, a las organizaciones y a las instituciones también como herramienta. Entonces me voy a pensar en si nosotros como diseñadores hacemos artefactos, estos artefactos mediadores podían ser más legibles, y eso se va un poco a mostrar, no nada más de mostrar, hacer visible la información, sino también mostrar los huecos de la información y lo que le falta a esa información para que las personas puedan entender las cuestiones más complejas. Y un autor de la teoría de la actividad maneja 3 tipos de artefacto: el primario, que es el uso directo a la producción; el secundario, que es más para tratar de preservar las habilidades o decirte cómo usar el propio artefacto, que serían como un instructivo; y el terciario, que enfatiza la creatividad y mueve hacia el imaginario de posibles futuros. Entonces, si pensamos en un modelo sensible a la agencia en cuestiones de movilidad, estamos atendiendo esta capacidad de acción, estamos tratando de transformar la visibilidad en legibilidad, a conectarla hasta una cuestión de comprensión, y estamos tratando de diseñar artefactos terciarios propicios para la participación. Entonces, nosotros hablamos de que este cambio se da a partir de que nosotros estamos inmersos en un sistema, y en un sistema complejo como es el de la ciudad. Estas cualidades, en términos de diseñar el artefacto mediador, Cocavalli define 6, pero se pueden digamos separar dependiendo del objetivo de la acción. Y ahorita se los explico más fácil. Desde el 2013 en la UAM estuvimos estudiando la movilidad, pero desde esta perspectiva más hacia distintas sensibilidades de agencia. Entonces, la primera, trabajo que los alumnos han hecho como una especie de autoetnografías de sus recorridos hacia la UAM, y de hecho todavía estando en constituyentes estuvimos haciendo eso. Entonces los alumnos tenían que ver cuánto tiempo recorrían y qué tipo de transporte tomaba, cuánto se tardaban, y cuestiones intangibles de ese trayecto que venían, también las emociones que sentían y cuestiones así. Por ejemplo, una cosa que destaco en ese momento era las cruces o símbolos que ponen las personas en las calles cuando alguien es atropellado o murió ahí,
como indicadores de cruces peligrosos en vez de estadísticas que no teníamos acceso a ellas. Entonces, esos son solamente algunas de las encuestas, bueno, no encuestas, algunas de las observaciones que los alumnos hicieron respecto a la movilidad desde esta perspectiva. Por ejemplo, también había una situación en particular que fue aquí, cuando ya nos cambiamos acá, en cada una, antes de llegar a los puentes, porque de hecho si vemos a Santa Fe como el territorio Godín, que así se le conoce, o Mordor, el Señor de los Anillos, llegar acá a Santa Fe implica cruzar puentes, y esos puentes, el acceso por esos puentes, como ya vimos, es precario, entonces te están forzando a cruzar con el automóvil. Entonces lo que hacen los alumnos es que esperan en los puntos antes de los puentes como si fuera una gran isla para transportarse en un transportador, y entonces durante la fila, mientras esperan, varios camiones pasan ya llenos porque estamos en la frontera. Entonces algunos alumnos compraron un tag entre ellos, y entonces hacen la fila y se esperan la fila, y obviamente pasa el segundo camión lleno, pasa un taxi, lo paran y le dicen, ¿me puede pasar al otro lado? No, porque no tengo tag, pero ellos llevan el tag consigo. Entonces cada uno lleva el tag y cruzan el puente, y aquí vemos una oportunidad de adaptación del espacio desde la agencia de las personas como una estrategia de las que hablaba Ruth, y esos, en realidad el coche lo necesitas solo para cruzar el puente como si fuera un gran transbordador, y la estrategia es llevar tu propio tag, ya no el coche en sí. Entonces estos descubrimientos se hicieron a partir de ahí, y ya pensando en un modelo un poco más integral de cómo podemos abordar el problema de movilidad más urbana, sería juntando todas estas pequeñas observaciones hacia cuestiones de agencia colectiva, donde ya podamos ir con aquellas personas que tienen que ver con la toma de decisiones en nuestra ciudad, porque es algo que tiene que ir a la par, y es la cuestión de hacer más legible los datos. Esto también lo tengo animado en la otra de PowerPoint para que lo veamos. Ya voy a acabar, y entonces es más bien una invitación a cuestionarnos estas herramientas de agencia o herramientas convivenciales, que de acuerdo a un autor que se llama Lockton, tienen que ver con 5 niveles, porque yo puedo con mis artefactos mediadores ayudar a las personas a comprender el mundo, a entender cómo entienden el mundo las personas, ayudar a la gente a entender el mundo o a entender su agencia en el mundo y usar su agencia en el mundo, que son distintos niveles. Algunos ejemplos que busqué pueden estar relacionados con proyectos que tienen que ver con mapeos colaborativos, con cuadernillos que la gente puede incluir información sobre su entorno, que no necesariamente tienen que ser tecnológicos o digitales. Otro nivel utiliza más herramientas que nos van a decir cómo es que las personas conceptualizan ciertas ideas sobre la movilidad. Este es un ejemplo de una neoyorquina que hizo sobre mapas que estuvo dando por todo Nueva York, y la gente contaba en el mapa la historia que quería, pero esto ayudó en tiempos del mayor Giuliani a hacer estructuras sobre la ciudad que la gente quería. Y este es otro ejemplo sobre cómo es que la gente percibe este imaginario de energía, o diseñar maneras de cambiar la manera de entender un sistema. En este caso utilicé un ejemplo muy sencillo, que es el parquímetro en Estados Unidos. Es muy difícil de entender porque dice no estacionarse ni lunes ni viernes, solo de 8 a 6 y de 4 a 15 y demás. Entonces esta diseñadora lo que hizo fue hacer una estructura de horarios como más clara, donde lo rojo te decía dónde no te puedes estacionar y lo verde qué horas del día se puede estacionar, a través de transformar la información
de una serie de tipografías de distintos tamaños a lo más común, que es el uso de los horarios. Pero no solo eso, lo que me pareció brillante fue que en cada fue una intervención en el espacio que no tenía, digamos, no fue un mandato del gobierno, sino que ella llegó y lo puso, pero puso ahí un cuadrito donde decía: dime si esta idea te ayudó a entender cómo estacionarte mejor, y la gente le dejó los mensajes ahí. Entonces, un poco el respetar esta cuestión de agencia de las personas. Y el cuarto nivel, digamos, este es el video que no les voy a pasar, pero se los voy a platicar, que resulta que en las escuelas, en Alemania, sí siguen poniendo topes, pero solo en hospitales y escuelas, en otros lados no. Y entonces, en vez del tope, lo que hace es que tú vas en tu auto y a la hora de pasar por una escuela, si vas oyendo radio, se para el radio y empieza a escuchar un ruido de niños corriendo en la escuela, y entonces automáticamente, porque es un estímulo sensorial, disminuyes la velocidad e interrumpe todo. Y ahí es cómo conectamos el Internet de las cosas con cómo tu auto está dialogando contigo para propiciar que disminuyas la velocidad. Quizá después de mucho tiempo ya no le hagamos caso a ese tipo de sensaciones y ya digas: otra vez es en los niños ahí en la escuela, entonces voy a seguir y voy a arrancar más fuerte. Pero finalmente este también era un video donde es una mesa con arena, pero a la hora de modificarla con tus manos ves distintos, el mapa cambia la altura y el relieve, pero es una cuestión mucho más cercana a la sensibilidad de las personas. Y bueno, finalmente el quinto nivel, que no he encontrado ejemplos muy particulares, se trata de codiseñar con las personas para la gente a nivel mucho más, una agencia como mucho más grande, mucho más colaborativa. Y eso es todo. Muchas gracias.